pantalla completa para que veamos algunas cosas. Estamos presentando. Ahí estamos. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a concentrarnos en lo que pueden hacer nuestras herramientas de Google Sites y Google Forms. ¿Ya? Atención que esto no es una capacitación de Sites y Forms. ¿Ya? Vamos a ver qué cosas relevantes se pueden hacer con cada una de estas dos herramientas, pero no vamos a ver propiamente tal cómo se abre la aplicación ni cosas así como tan detalladas. Después podemos conversar un poquito de ellas al final de la sesión, pero vamos a concentrarnos en ciertas cosas relevantes de estas aplicaciones. ¿Ya? Ahora, comenzando a hablar un poquito, ¿qué es lo que es Google Sites? ¿Ya? Como ustedes pueden entender un poquito quizá por el nombre, si es que ya ubicaban esta aplicación, Google Sites es la herramienta colaborativa de Google, colaborativa, la gran palabra que guía todas las herramientas de Google, Google Workspace, el día de hoy, nos permite la creación de sitios web, ¿ya? Es una herramienta bastante sencilla y amistosa de usar. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Crear páginas, tal como su nombre lo dice, nos va a permitir publicar contenidos multimedia en sitios que nosotros creemos de forma sencilla. Ya vamos a ver qué tipos de contenidos multimedia podemos incorporar ahí. Vamos a poder publicar contenidos colaborativos, si es que, por ejemplo, estamos creando con nuestro Google Site una intranet, por ponerles un ejemplo. Podemos publicar contenidos colaborativos van a interactuar con mi empresa directamente con los usuarios cuando entren ahí, que también ya lo vamos a ver. Vamos a poder también gestionar permisos de acceso, que tiene que ver con este tema colaborativo. Por ejemplo, y nuevamente, si es que yo quiero construir un Google Site que sea una intranet y que lo abren únicamente dentro de mi organización, que yo no quiero que sea público, puedo gestionar esos permisos, puedo gestionar los permisos de las cosas que yo subo. Por ejemplo, de forma que si subo una planilla, un gráfico o una presentación, únicamente ciertos usuarios puedan acceder a ella. Por más que todas en mi empresa puedan acceder a la página, hay cierto contenido al que yo no voy a permitir que accedan todos, sino que accedan ciertas personas. Eso también lo podemos gestionar. Y también podemos insertar contenidos desde otros sitios. ¿Ya? Esto no lo vamos a profundizar en esta vez, pero me interesaba que supieran que se puede hacer, porque mediante porciones de código yo, por ejemplo, podría insertar una opción para generar un Twitter, por ejemplo, dentro del site y generar ahí como un pequeño banner interactivo donde yo puedo ingresar información y conectarme directamente, por ejemplo, con Twitter. ¿Ya? Eso también se puede hacer, pero ahí ya hay cierto nivel de conocimiento de código que es requerido, y nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en la sencillez del uso y las cosas que se pueden hacer sin tener que estar ingresando en este mundo de los códigos. ¿Ya? Y muchas otras cosas más. ¿Ya? Estas son como ciertos highlights de cosas que se pueden hacer con Google Sites, pero se pueden hacer muchas más que estas. En el caso de nuestros formularios de Google, ¿qué es lo que son? Son la herramienta también colaborativa de Google, porque podemos compartir formularios y trabajarlos en equipo, y nos sirven para recopilar información mediante encuestas o cuestionarios también. No olvidemos que la diferencia entre una encuesta es que yo únicamente recopilo información y un cuestionario es propiamente tal, una evaluación. Ya Google Forms el día de hoy se está ocupando mucho en adición con Google Classroom, por ejemplo, en entornos educativos. O sea, hay colegios que están tomando sus pruebas o universidades que están tomando sus pruebas gracias a Google Forms, ¿ya? Y están recopilando notas, etcétera, gracias a ello. ¿Qué cosas podemos hacer con Google Forms? Podemos recopilar información interna. No olvidemos que yo puedo ver también los permisos de un formulario de Google, por ejemplo, para dejarlo, para que funcione de forma interna en mi organización y nadie más fuera de mi empresa pueda acceder a él. Yo puedo recopilar información interna relevante gracias a un formulario de Google. Puedo también realizar cuestionarios de evaluaciones, nuevamente esto muy patente el día de hoy en entornos educativos, porque se están tomando las evaluaciones de muchos niños y jóvenes gracias a Google Forms. También puedo generar, por ejemplo, formularios públicos, que lo vemos a veces cuando, por ejemplo, amigos en el mismo Facebook, que ya vamos a ver también cómo se hace, insertan un formulario de Google y dicen, por favor, respondan este formulario que es de un amigo que está haciendo una encuesta de marketing, por ponerles un ejemplo. Y uno va y responde ahí mismo, ¿ya? Eso también se puede hacer. Yo también puedo generar formularios públicos para recopilar información relevante en cuanto a la población. Puedo también, y esto no es muy conocido, puedo también recopilar documentos. Yo con Google Form, que también ya lo vamos a ver,
puedo incorporar más allá de una pregunta, incorporar una opción de que los usuarios suban archivos y yo decidir qué tipos de archivos suban, con peso, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, generar un formulario y decir, por favor, sube tu currículum en este vínculo. Y la persona hace clic y el vínculo le permite subir solo documentos, por ejemplo, Word, TXT o archivos de documentos, y con cierto peso. Entonces yo puedo decir, ya, perfecto, subes un documento, pero no más de 5 megabytes. Entonces, si subo algo más pesado, le dice, tu archivo no supera el límite, o si trata de subir otro formato, no lo va a dejar hacer. ¿Ya? Yo eso también lo puedo hacer con Google Forms, ya que esa opción tampoco es tan conocida. Y muchísimas cosas más. ¿Ya? Esto es como lo más relevante también, pero en cuanto a tipos de preguntas o dónde puedo hacer trabajar mi formulario de Google, son muchas más las cosas que se pueden hacer. Lo que vamos a ver el día de hoy, de todas formas, vamos a comenzar viendo en cuanto a nuestros Google Sites, qué es lo que yo puedo manejar dentro de un sitio de Google. Ya lo mencionamos discretamente al comienzo, pero vamos a ver un poquito más en profundidad qué tipos de contenidos yo puedo trabajar e insertar en mi sitio de Google y cuáles son los límites que tengo para eso. Ya porque Google Sites tiene ciertos límites. Por un lado, por otro no tiene ninguno, pero ahí lo vamos a ver. En cuanto a los formularios, si bien ya entendemos qué hacen de forma macro los formularios, vamos a ver algo muy relevante en cuanto a nuestros formularios, que es cómo se comunican con las hojas de cálculo de Google. Porque toda la información que recopile un formulario de Google va a parar a una hoja de cálculo de Google. Pero no es tan básico lo que pueden hacer. Yo puedo hacer interactuar esas dos herramientas un poquito más allá, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar. Y finalmente, vamos a ocultar ahí y vamos a habilitar el puntero. Vamos a ver, ver un ejemplo, y lo vamos a revisar bien a fondo, del uso de Google Sites, Forms y otras herramientas de Workspace y otras herramientas que ni siquiera son de Workspace. Ya, todas estas herramientas juntas, la verdad es que trabajando al unísono, pueden hacer cosas bastante entretenidas, ¿ya? Y de forma muy sencilla. Ahora, ¿cuáles son los aspectos clave de estas dos aplicaciones, de sitios y formularios? Y así como son los aspectos clave de prácticamente todas las herramientas de Google Workspace, vamos a encontrar que sus aspectos claves son la sencillez que tienen de uso, si bien van a requerir cierto nivel de creatividad para poder irse nos ocurriendo las formas de conectar estas herramientas. Una vez que se les ocurren, las formas son extremadamente sencillas de realizar. Ya no necesitamos ser programadores ni nada. Es muy sencillo, solo tenemos que ser un poquito creativos. La otra gracia de estas herramientas es la colaboración, que tal como les decía, es la columna vertebral de todas las herramientas de Google Workspace, y también están acá. Podemos tener sitios que vamos a trabajar con equipos de trabajo, podemos seleccionar, por ejemplo, si este sitio es público para mi empresa, pero los únicos que lo editamos somos 3 o 4 personas en mi empresa. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los formularios, también podemos trabajarlos desde la misma forma. O sea, un formulario puede ser público, puede ser acotado, pero yo selecciono también qué personas pueden entrar a editarlo. Por ejemplo, si estamos en un entorno educativo, yo puedo seleccionar que todos los formularios, los profesores, tengan permisos de entrar y modificar esos formularios, pero nadie que no sea profesor puede entrar a modificar esos formularios. ¿Ya? Y también la seguridad, porque finalmente todas estas herramientas, estamos hablando mucho de la colaboración, de que voy a poder incorporar personas, etcétera, pero todo esto está soportado por la seguridad de la nube de Google. ¿Ya? Entonces, más allá de que yo cometa un error brindando permisos, la verdad es que, por ejemplo, que si yo brindé un permiso a un sitio para que se editara entre 3 personas y por error de Google se incorporó una cuarta persona adicional, eso es virtualmente imposible. O sea, saldrían las noticias de inmediato si llegara a suceder algo así. La seguridad en el caso de Google es muy fuerte y aplica para sus herramientas corporativas y todas estas otras herramientas que estamos viendo. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a ver ya propiamente tal lo que nos convoca el día de hoy, y vamos a comenzar viendo los contenidos que vamos a poder incorporar dentro de un sitio de Google. ¿Ya? Lo primero que vamos a poder incorporar y ver dentro de nuestros sitios de Google es que vamos a poder seleccionar diferentes temas y templates de los sitios con los que vamos a trabajar, ¿ya? En cuanto a una forma macro, de hecho podemos acceder al inicio de nuestra página de Google Sites a sitios prácticamente completos, donde yo solo tengo que insertar los contenidos que yo quiera, o una vez que yo ingreso, aún así voy a ir teniendo sugerencias en cuanto a estilo, colores, cómo puedo ubicar, por ejemplo, los contenidos que voy a insertar versus los textos, como por ejemplo son los que salen ahí,
que aparecen diferentes opciones de diseño que me sugiere Google. Y finalmente también en cuanto a imágenes que yo quiero ocupar, por ejemplo, para armar fondos, etcétera, que ahí esa parte de diseño a mí se me cae un poquito, no tengo tanto gusto. Eh, pero también incorpora imágenes que yo puedo ocupar y que vienen listas como fondos para mi sitio, fondos para, por ejemplo, los elementos que yo voy a insertar, etc. Google les pone a su disposición ya todo lo que necesitan para armar un sitio. Cuando ustedes ya empiezan a manejarse ya más en Google Sites, pueden ir incorporando sitio personal, o sea, sus propias imágenes de fondo, animaciones, etc. Pero en un comienzo, Google provee todo lo que necesitan para armar un sitio bastante vistoso. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos llegar a armar? Y estos, por ejemplo, son imágenes de sitios que nosotros ocupamos en Gigabytes. Son sitios como los que aparecen aquí. Este es un sitio que, de hecho, este sitio lo armé yo. Aquí ya trabajé un poquito más, así que los colores están un poquito mejor puestos. Y estos son diferentes sitios que nosotros creamos y ponemos a disposición de nuestros clientes. O, por ejemplo, muchos de ustedes, si es que son clientes o van a ser clientes de Gigabytes, con este sitio que aparece aquí se van a topar. Porque es un sitio donde nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios el registro para capacitaciones, que son capacitaciones que hacemos regularmente, y es un sitio que está en Google Sites. Y los usuarios o sea, nuestros clientes pueden acceder y agendar ahí sus capacitaciones. Todos los usuarios pueden ingresar ahí, ver la disponibilidad de capacitaciones y agendarla, y eso está hecho en base a Google Sites, ¿ya? Así que no es como casa herrero cuchillo de palo. Google Sites nosotros lo ocupamos bastante y lo ponemos a disposición también de nuestros clientes, así que confiamos en la herramienta, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a poder insertar dentro de un sitio de Google? Voy a poder insertar, por ejemplo, videos. Atención que voy a tener opciones ahí para hacerlo. Voy a poder insertar videos desde YouTube, por ejemplo, mediante vínculo. O voy a poder también insertar videos directamente desde mi Google Drive, ¿ya? Sin problema. También podría insertar contenido multimedia desde mi computador, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. También puedo insertar, por ejemplo, PDFs, como podemos ver en la parte de acá, que hay un PDF insertado. Entonces, por ejemplo, los usuarios podrían leer un documento directamente en mi sitio sin tener que abrirlo. Podemos insertar también imágenes, como vimos también que ahí había un pequeño autito de Google, que es muy entretenido, que parecía ahí abajito, que es una imagen PNG que yo inserté de forma sencilla en mi sitio. También puedo insertar GIFs, por ejemplo, que ahí tiene un pequeño asterisco que ya vamos a comentar. Y también, de hecho, puedo insertar ofimáticas. Como ustedes imaginarán, obviamente podemos insertar ofimáticas de Google, o sea, Google Docs, Google Sheets y Google Slides. Pero también, de hecho, si así lo necesitaran, también pueden insertar ofimáticas de Microsoft, que es, por ejemplo, lo que sucedía aquí, que si ahí en la animación vemos después baja un poquito, que hay una planilla de Excel insertada, que está ahí, y se puede ver, ahí habría como que ajustarla, y nuevamente yo, como les digo, la parte de diseño no es tanto mi fuerte, así que se ve un poquito feo, pero uno puede ajustar el tamaño de esa planilla y tenerla incorporada también dentro de mi sitio de Google. Ahora, atención cuando hablamos de las ofimáticas, y por ejemplo, este GIF que está ahí con ese asterisco, o de videos, por ejemplo, que subiéramos desde nuestro dispositivo. Porque Google Sites tiene ciertos límites, ¿ya? El tamaño total de archivos que vamos a poder subir a nuestro sitio de Google es de 100 megabytes, ¿ya? Entonces, atención, por ejemplo, si yo subo un GIF o muchos GIFs muy pesados, que me pasa, yo soy muy bueno para subir GIFs a los sitios, ofimáticas o algún contenido más pesado, ¿ya? El tamaño máximo que yo tengo para subir esa información es de 100 megabytes, ¿ya? Si es que yo llego y la cargo a mi sitio. Atención que vamos a ver una opción también para poder olvidarme de esos límites. Y el tamaño máximo por archivo, si es nuevamente de esta misma forma, es de 50 megabytes por archivo. Pero gracias a las herramientas que pone Google a nuestra disposición, nos podemos olvidar un poco de estos límites si es que los contenidos, por ejemplo, yo más que subirlos, los uno, por ejemplo, a mi Google Drive. Entonces, por ejemplo, si yo subo videos que se encuentran alojados en mi Google Drive, yo voy a mi Google Drive, le abro los permisos a este video en función de los permisos que tiene mi sitio. Por ejemplo, si yo quiero que sea un video público, convierto ese video en público, lo incorporo en mi sitio y listo. Ahora ese video no está ocupando el espacio máximo total de mis adjuntos de mi sitio. De hecho, no está ocupando nada, porque ese video está alojado en mi Drive y yo lo estoy incorporando en mi sitio y la gente va a poder ponerle play y reproducir ese video tal como si lo estuvieran reproduciendo desde YouTube. No hay ninguna diferencia. Le ponen play y como se puede ver acá,
Ese video que está al medio, que dice video tutorial desde Drive, es un video que está incorporado desde Google Drive y se puede ejecutar directamente en el sitio, ¿ya? Porque yo habilité todos sus permisos para que fuera un video público. O podemos conectarlo directamente desde YouTube y ahí obviamente tampoco ocupa espacio, ¿ya? Así que la invitación, más que estar pensando en cómo acomodar estos límites en cuanto a tamaños que tiene nuestro site, es que ocupemos este trabajo en la nube e incorporemos los contenidos desde nuestro Drive o de algún Drive particular donde tengamos archivos públicos y podamos incorporarlos si es que queremos que sea público nuestro sitio, ¿ya? Ahora, en cuanto al contenido que podemos incorporar, ya les había mencionado lo que podemos incorporar así como a efectos generales. Ahora vamos a hablar de lo que podemos incorporar ahora desde nuestra nube, ya incorporando información directamente desde Google Workspace. Y aquí nuevamente, la información que incorporemos aquí, esto no ocupa nada del espacio que vamos a tener disponible en nuestro sitio. ¿Qué cosas podemos incorporar? Documentos, por ejemplo, como vemos aquí al comienzo, que hay un documento incorporado. Hojas de cálculo de Google, tal como podíamos ver ahí también que se carga una hoja de cálculo. Presentaciones, por ejemplo, que también las podemos incorporar. Si, por ejemplo, yo tengo contenido relevante para por ejemplo, un proceso de onboarding en mi empresa y yo necesito que los trabajadores vean una presentación donde aparecen las etapas de su trabajo, etcétera. Y uno dice, claro, perfecto, si armo un sitio de onboarding, voy a tener, cada vez que se modifique algo ahí, voy a tener que ir y modificar el sitio. Y no, qué lata, no, eso me tarda mucho. No hay ningún problema, yo puedo insertar una presentación de Google dentro de mi sitio y de esa forma yo no voy a afectar el sitio. Si necesito modificar algo en este proceso, por ejemplo, de un onboarding, voy y modifico la presentación. Total, la presentación ya la tengo incorporada en mi sitio y lo que yo modifique en la presentación se va a traducir en mi sitio, que también ya vamos a ver un poquito a continuación. Y también voy a poder incorporar, por ejemplo, calendario. Si es que, por ejemplo, es un sitio en el cual yo proveo capacitaciones, por ejemplo, yo puedo decir, para que accedan a ver nuestras capacitaciones disponibles, yo puedo crear un calendario de capacitación en mi Google Calendar e incorporarlo a mi sitio. De esa forma, los participantes podrían ver, como aparece aquí, un listado con el calendario y con las fechas que se vienen, tareas que se vienen. Y nuevamente, si yo necesitara modificar algo en ese calendario, no lo modifico en el sitio. Sencillamente, cada tarea que yo vaya incorporando en mi calendario de Google se va a traducir automáticamente en el sitio. ¿Ya? Aquí yo lo hice en el ejemplo, aparece con mi calendario personal. Obviamente, si voy a estar haciéndolo en un sitio, la recomendación más que mi calendario personal es crear un calendario de capacitaciones o webinars y ponerlo a disposición en el sitio. ¿Ya? Ahora, también voy a poder insertar contenido que no es propiamente tal del entorno de Workspace, que no son documentos, formularios y hojas de cálculo, como por ejemplo Google Maps. Y si se fijaron ahí en cuanto partió la animación, aparecía una incorporación a Google Maps. Esto me va a permitir, por ejemplo, cosas tan potentes que si yo pongo la dirección de por ejemplo, mi empresa, si es que estoy creando un sitio para poder proveer direcciones para ciertos clientes. Por ejemplo, si esos clientes abrieran el sitio desde su dispositivo móvil, automáticamente al abrir esa ventanita que aparece que yo incorporé de Google Maps, les llevaría a mostrar mi ubicación en Google Maps y la de ellos. Entonces podrían ver qué tan cerca están de mi ubicación. Ahí Google Sites se incorpora muy bien con la navegación móvil. Puedo incorporar, de hecho, también gráficos. Vimos que yo podía incorporar una tabla, por ejemplo, de una hoja de cálculo y mostrar la tabla. Quizá eso no se vea tan lindo. Quizá yo quiero traer un gráfico únicamente de ese archivo. Yo quiero que se vea el gráfico, no que se vea toda la data que está atrás. Perfecto, también lo podemos hacer. Podemos llamar de un archivo de Google únicamente el gráfico. Lo incorporo en mi sitio y lo voy a tener de forma dinámica. Entonces, por ejemplo, si es una hoja de cálculo en la que trabajan vendedores o de un área comercial e ingresan información y están conectadas a ese gráfico, mi gráfico va a estar conectado en mi sitio y va a ir cambiando a medida de que esa hoja se vaya modificando también, van a estar en línea. Puedo incorporar también formularios, por ejemplo, como vemos aquí abajito que está sucediendo. Si es que, por ejemplo, yo no quiero enviar este formulario para que lo abran y abran la aplicación de Google Forms, podemos dejar el formulario dentro de mi sitio y poder generar un mensaje, por ejemplo, de correo. Ingresa a nuestro sitio y dentro de nuestro sitio vas a encontrar una pequeña encuesta que debes responder. Así de sencillo, esa persona entra al sitio y se va a encontrar con esa encuesta que responde dentro del mismo sitio. Ya no necesita salir ni abrir una aplicación ni otra ventana de navegador para responderla, como vemos que sucede ahí. Se fijan ahí, según una opción, y se respondió, sin salir del sitio. Se respondió ese formulario.
Y muchas más cosas también se pueden hacer más allá de estas. Ahora, ya que estábamos hablando de los formularios, aquí viene algo muy importante que vamos a ver respecto a nuestros formularios, que es cómo se comunican con las hojas de cálculo de Google. ¿Ya? Primero, vamos a ver un ejemplo de uso que aparece aquí de cosas que podemos llegar a hacer. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba antes, podemos hacer encuestas, cuestionarios, seleccionar un sinfín de tipos de preguntas. Podemos seleccionar, como ven aquí, preguntas como en una matriz, si es que yo quiero que pongan una nota a algo, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, opciones múltiples, opciones fijas. Podemos convertir todo eso en cuestionarios y Google automáticamente asigna puntajes a las respuestas. Podemos también ver, como se vio aquí también en la animación, podemos cargar archivos. De hecho, ahí aparece esa pregunta que está ahí. Y yo, por ejemplo, en este caso, condicioné para que el archivo que se pudiera subir fuera únicamente un documento. Entonces, si se fijan, cuando yo seleccioné la opción de subir documento desde mi computador, únicamente me mostró archivos de Word, TXT y archivos de documento. No tenía otra opción. ¿Ya? Entonces, si yo también puedo condicionar y seleccionar que la gente incorpore información. Atención que cuando yo selecciono esa opción dentro de un formulario, esa información que suban los usuarios automáticamente se carga en el Google Drive de la persona que está creando este formulario, ¿ya? Como por así decirlo, del dueño. Recordemos que yo puedo tener formularios colaborativos, de forma que, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía, muchos profesores trabajamos en este formulario y trabajamos todos juntos. Pero la información que un usuario subiera a un Google Form va a ir al Google Drive del propietario de este formulario, que puede ser quien lo creó o si aquel cedió después la propiedad del formulario, se va al Drive de esa persona. Que ya vamos a ver también cómo se ve y cómo yo puedo acceder de forma sencilla a esa información que su usuario ya subió, ya porque se va a subir, por así decirlo, directo a mi Google Drive. Ya vamos a ver cómo se incorpora. Y muchas más cosas que también se pueden hacer dentro de nuestro formulario de Google. Ahora, ¿cómo yo conecto un formulario a una hoja de cálculo de Google? Esta parte es como la más sencilla porque la hace nuestro formulario de Google por defecto. Cuando creamos un formulario y queremos ver este archivo o generar esta conexión, sencillamente nos vamos aquí a la parte de respuestas, que está aquí arriba. Cuando creamos nuestro formulario, nos aparece la parte principal de preguntas y al ladito nos aparece respuestas. Lo seleccionamos ahí y luego seleccionamos la opción de Google Sheets, que aparece ahí. Cuando lo habilitamos, vamos a tener dos opciones. La primera, ahí vamos a devolvernos. La primera es que yo voy a poder crear una nueva hoja de cálculo, que se crearía automáticamente un formulario, o sea, una hoja de cálculo con el mismo nombre del formulario. ¿Ya? Eso lo hace automáticamente formularios de Google. O podría seleccionar una hoja de cálculo que yo ya tenga y que yo la puedo alimentar con este formulario de Google. La siguiente slide vamos a hablar un poquito de eso, ya que es bastante interesante. En este caso, por ejemplo, si yo quiero crear una hoja de cálculo nueva, perfecto, le pongo crear y se me va a crear un archivo como el que aparece acá. Que aquí, si se fijan en el formulario que vimos anteriormente, habían ciertas respuestas que están apareciendo acá. Y las respuestas, yo les había mostrado la opción de poder subir contenido, ¿ya? Ese contenido quedó en mi Drive, pero cuando yo vaya a ver el archivo con mis respuestas, esos contenidos que los usuarios subieron quedan con un vínculo, ¿ya? En mi hoja de cálculo, que es el que aparece acá, que es un vínculo que va directamente a mi propio Google Drive, ¿ya? Y yo lo voy a poder seleccionar y ver cuáles son los documentos que estos usuarios subieron, ¿ya? Ahora, con los límites en cuanto a las subidas de archivos que vamos a tener o que yo puedo solicitar mediante un Google Form, los límites van a ser los límites de mi Drive. ¿Ya? O sea, mientras yo tenga espacio en mi Drive y yo le haya dado los permisos pertinentes a los usuarios en cuanto a tamaño, etcétera, esos usuarios van a poder subir la información que ellos quieran. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra opción? Y atención aquí, porque esta parte ya es más importante y por así decirlo aquí empezamos a hilar un poquito más fino. ¿Cómo yo puedo conectar una hoja de cálculo de Google a un formulario? ¿Ya? ¿Y en qué datos, en qué momento yo podría necesitarlo? Por ejemplo, si yo tengo una tabla que yo estoy haciendo, ya estoy trabajando, por ejemplo, esta que tengo acá, y resulta que hay una data que yo necesito que me falta. Pero esa data, esa información, yo necesito que ciertas personas en mi empresa, por ejemplo, me la incorporen, me la den, pero yo no quiero compartirles este archivo para que ellos lo llenen, porque es muy sensible. Y la verdad es que tampoco quiero estarles preguntando por correo y estar rellenando. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que de forma automática esos usuarios puedan llenar información sin que yo les comparta este archivo?
La opción es ocupar Google Forms. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Nos vamos a nuestra opción de insertar, que está aquí arriba, y seleccionamos insertar un formulario de Google. ¿Ya? Cuando lo seleccionemos van a pasar dos cosas. La primera es que en mi hoja se va a crear una hoja que está conectada al formulario de Google, que va a aparecer abajito, va a aparecer antes de mi hoja principal. Y también se me va a crear una pantalla donde va a aparecer el formulario que yo estoy creando y está conectado a mi archivo, ¿ya? En mi hoja de cálculo donde yo tengo mi información, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Voy a poder confeccionar este formulario, que aquí lo hice con una pregunta súper sencilla, y las respuestas que vayan apareciendo en el formulario se van a incorporar de forma automática, y de verdad es automática, es instantánea, ni siquiera necesitan actualizar el navegador, y se va a ir incorporando a mi archivo. Entonces después, yo con una fórmula sencilla, puedo llamar la información que está dentro de mi formulario y la voy a ir incorporando en la columna que yo necesito que se fuera completando la información. ¿Ya? Ahí, nuevamente, la invitación es hacer diferentes pruebas. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo súper sencillo. Pero, por ejemplo, si ustedes necesitan data relevante numérica que se llene mediante un formulario, ustedes pueden en su hoja de cálculo de Google conectar fórmulas y elaborar gráficos y dejar todo eso automatizado, de forma que la gente pueda responder en su formulario, llenar información y cargarles un gráfico o reportes o tablas dinámicas de forma automática. ¿Ya? Aquí yo les di el ejemplo más sencillo, pero lo que se puede hacer en cuanto a la conexión de un formulario con hojas de cálculo, la verdad es que el límite que tiene es lo que ustedes puedan llegar a crear, pero la verdad es que tiene bien pocos en cuanto a la conexión que podemos generar. Y atención que también yo puedo configurar, que eso se realiza aquí en el panel de herramientas, mi hoja de cálculo para que incluso me notifique cuando alguien incorpora algo en el formulario. Por ejemplo, este puede ser una hoja de cálculo que la verdad yo no necesito ver si es que no se incorpora información nueva. Pero ¿cómo yo voy a saberlo? No voy a estar revisándola todos los días. Puedo ir a las herramientas y configurar las notificaciones de la hoja de cálculo para que me avise cada vez que alguien llena información en el formulario. No cada vez que alguien lo cambie, sino cada vez que alguien llena información en el formulario. Entonces yo voy a ver al tiro, alguien respondió a mi encuesta que yo envié. Vamos a ver qué es lo que respondió. Eso puedo seleccionarlo con una notificación por cada uno de los eventos que sucedan, o si es un formulario, por ejemplo, público, que 200 personas lo van a responder, puedo seleccionar que mi hoja de cálculo me envíe un resumen diario de las respuestas que se tuvieron. ¿Ya? Entonces ahí yo también tengo opción de conectarme de forma eficiente a mi hoja de cálculo, que está conectada a mi formulario de Google. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta herramienta? Y ojo, con otras. Y aquí atención, que vamos a ver hartas cosas interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo creo un sitio, perfecto, yo tengo mi sitio de Google, aquí tenemos el icono inicial. ¿Qué cosas yo puedo hacer en un sitio? Perfecto, poner textos, subir imágenes, etc. Pero vimos que yo podía ir mucho más allá y hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo podía incorporar un formulario de Google dentro de mi sitio para que la gente lo respondiera. Ese formulario de Google se conectaba, como vimos recién, con una hoja de cálculo de Google, pero vimos también que la información de una hoja de cálculo de Google yo la podía incorporar directamente a mi sitio. Entonces puedo hacer que estas aplicaciones se comuniquen entre las tres y estén trabajando las tres juntitas al mismo tiempo. Pero adicionalmente, mis hojas de cálculo de Google me permiten también enviar gráficos, por ejemplo, una presentación. Para no mostrar algo tan crudo en mi sitio, puedo seleccionar mejor enviar esa información a una presentación para que quede un gráfico más bonito, con más colores y mejor explicado. Y esa presentación también la puedo incorporar en mi sitio de Google para que se vea ahí y tenemos como todo este entorno muchísimo más resumido. ¿Ya? No olvidemos que también yo podía conectar mi calendario de Google directamente a mi sitio, vínculos de YouTube, o recordemos si son videos desde mi Drive también, directamente a mi sitio, e incluso Google Maps yo lo puedo hacer interactuar con mi sitio. Yendo más allá, por ejemplo, con nuestros formularios de Google, yo puedo incorporar mis formularios de Google directamente a un correo, sin que las personas tengan que abrir ninguna aplicación, únicamente ellos ven un correo, lo abren, responden dentro del mismo correo y alimenta mi formulario. Eso mismo se puede aplicar desde Facebook o incluso desde Twitter, ¿ya? Este mapa que estamos viendo acá queda como bien enredado,
Pero ¿cuál es la gracia? Que más allá de que yo tengo todas estas herramientas trabajando al unísono, al mismo tiempo, finalmente el usuario lo único que está viendo es esto. Este usuario no va a ver todo lo que está detrás. Él únicamente va a ver que de forma muy sencilla respondió un formulario en un correo, ni siquiera tuvo que salir de su correo, y después cuando fue a ver el vínculo de mi sitio, fue a mi sitio y encontró información relevante incluso de lo que él acababa de responder. Y él lo ve ahí, en una presentación, una hoja de cálculo, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, desde Facebook o Twitter. De esa forma, vamos a crear un sitio mucho más nutrido de cara a nuestros usuarios, que ellos, tal como yo les decía, ellos no van a ver todo este mapeo que está acá. Esto lo vemos nosotros nomás. Ahora, esto puede parecer como bastante enredado y uno dice, ah, ya, claro, linda la cosa, pero ¿cómo queda todo esto? Yo armé, de hecho, me habré demorado 1 hora y media en armar exactamente todo esto mismo, ¿ya? ¿Cómo yo lo hice? Y vamos a ver cómo queda esto. Por ejemplo, este sitio que tenemos acá es sencillamente este sitio que aparece aquí, que yo creé y que tengo, por ejemplo, un gráfico conectado a una hoja de cálculo que ya vamos a ver que está alimentada por el formulario y yo lo tengo aquí incorporada directamente en mi sitio. Veo que también tengo incorporado un calendario y aquí como vemos, aquí sí ya hice y generé una conexión con mi calendario de capacitaciones. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver todas las horas que tenemos de capacitaciones en mi empresa, que es donde vamos a estar realizando capacitaciones. Tengo también una dirección puesta, ojo que esta no es nuestra dirección, es una dirección cualquiera. Tengo también un vínculo a un video en YouTube. Y, por ejemplo, tengo la opción de acceder a otros contenidos desde botones que están aquí, como este que está acá, que está aquí, o directamente aquí desde mi menú de páginas. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder desde acá a un reporte general. Y aquí yo tengo conectada una presentación que, ojo, está conectada a la hoja de cálculo, que está conectada al formulario. Pero aquí los usuarios lo único que van a ver va a ser sencillamente la presentación con un gráfico con gráficos con información relevante. ¿Ya? O pueden también acceder al formulario de usuarios que está ahí y el formulario se puede responder aquí mismo, ¿ya? Sin tener que salir de ninguna forma. Ahora, volviendo acá, ¿cómo se va a ver el formulario que yo acabo de construir y que conecté a esta presentación? O sea, a esta página. Aquí está. Aquí tengo directo el formulario, ya que yo ya había creado. Ya vamos a ver cómo se ven estas herramientas como en crudo. Aquí yo tengo acceso a la hoja de cálculo que yo conecté. Y aquí vamos a ver algo interesante. Entonces, en esta hoja de cálculo yo tengo esta tabla donde aquí está sucediendo toda la información. Pero esta tabla los usuarios no la ven en el sitio, no la ven en el formulario. Esto únicamente lo veo yo. ¿Ya? Y aquí yo tengo las respuestas también al formulario. Finalmente, los usuarios lo único que ven son estos tres gráficos que yo conecté. Que, por ejemplo, este gráfico yo lo conecté en la portada de mi página y estos otros gráficos yo los conecté a una presentación de Google que a su vez yo tengo incorporada en mi sitio en mi Google Site. ¿Ya? Pero todo este trabajo de información los usuarios no lo están viendo, pero si yo modificara algo acá o, por ejemplo, entraran más respuestas, todo esto cambiaría y también en mi sitio también cambiaría. ¿Ya? Y yo lo tengo todo incorporado al unísono ahí. Y mi presentación, que también la vamos a ver un poquito ahí, la tengo de esta forma acá. Aquí es una presentación sencilla donde tenemos la información. Ahora, por ejemplo, en cuanto a mi correo, para que viéramos más o menos cómo es la interacción con estas tres herramientas, yo también puedo seleccionar acá. Y acá yo veo cómo se ve mi formulario cuando yo lo inserto dentro de un correo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este correo que yo voy a enviar, que aquí me autoenvié, yo como usuario no voy a tener que abrir Google Forms. Sencillamente abro este correo y me dicen, ah, perfecto, entonces me voy a poner a responder. Me pongo a responder, pongo revisar y enviar y listo. Y estamos. Y así de sencillo yo respondí a este formulario de Google. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a ver esta información? ¿Ya? Vamos a ir, por ejemplo, a nuestro sitio. Ya, si se fijan, aquí este sitio es el que se presenta a los usuarios, ¿ya? Este en el que estábamos navegando recién. El sitio que nosotros estamos construyendo es el que está acá, ¿ya? Y aquí yo veo la misma información que veíamos en el otro sitio, pero aquí yo tengo las opciones de poder insertar contenidos, insertar páginas, seleccionar temas, etc. Aquí yo edito mi sitio y este sitio lo puedo compartir de forma colaborativa, puedo habilitarlo para ser público o no, etc. Y en el caso de mi formulario,
O sea, cerrar un poquito ahí. Nuestro formulario en modo editable se ve de esta forma, como está acá. Donde aquí, como habíamos visto recién en las respuestas, puedo acceder a las respuestas hechas, que ahí no se sorprendan, me autorrespondí todas las veces, por eso aparece mi correo únicamente. ¿Ya? Aquí puedo acceder a la hoja de cálculo que está conectada, que es la que vimos recién. Y por ejemplo, cuando yo selecciono enviar este formulario, aquí es donde yo voy a poder seleccionar, por ejemplo, si es que este formulario lo quiero incorporar dentro de un correo para que se viera como vimos recién, o puedo incorporarlo directamente a una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter, ya de forma que también aparezca este como formulario embutido dentro de estas aplicaciones. Y de esa forma, ocupando estas herramientas, podemos llegar a hacer lo que yo les mostraba recién, tener todos estos ecosistemas funcionando al mismo tiempo de cara a crear una experiencia súper fluida para nuestros usuarios, ¿ya? Y todo convergiendo en Google Sites y Google Forms. Ahora, atención que todo esto que yo hice, que uno puede decir, ah, qué complejo, se dio la media lata de conectar todas esas cosas. Me habré demorado 1 hora y media, 1 hora en hacer todas esas conexiones. Y eso me demoró un poco más porque tuve que crear una hoja de cálculo de ejemplo, etcétera. Ustedes podrían demorarse incluso menos. Yo la verdad es que me habría demorado más si me hubiera puesto a trabajar en el aspecto visual, que a mí ese me cuesta. Yo en generar un sitio bonito, en probar fotos, color y todo, ahí me demoro una eternidad. Pero en generar estas conexiones, la verdad es que uno se demora bastante poco. Y nuevamente, este también es un detalle importante de cara al tema colaborativo. Por ejemplo, yo puedo trabajar este sitio y generar todas estas conexiones y luego compartirle mi sitio a otro compañero que sea del área de diseño. Y decirle, mira, sabes que me creé este sitio, creé todas estas conexiones, pero la verdad es que me quedó horrible. ¿Podrías tú, que eres del área de diseño, hermoseármelo un poco y dejármelo bonito, incorporar colores, iconos, poner fotos de fondo, etcétera? Y ahí podemos tener este trabajo colaborativo y tener a alguien que va a estar haciendo todo este trabajo como de vínculos y de armar el sitio, y otra persona que únicamente va a trabajar el aspecto visual. Y ahí así también diseñamos nuestro sitio de forma colaborativa. Y nuevamente reforzando que de cara al usuario, olvidándonos un poco de todo este trabajo que nos dimos, nuestro usuario lo único que va a ver va a ser nuestro sitio, muy nutrido y muy interactivo, y la forma en la cual llegó a él, que puede ser en un correo, que teníamos el vínculo a nuestro sitio en un pie de página o en una firma junto con el formulario, o directamente lo generamos desde nuestra página de Facebook de nuestra empresa y venía el vínculo al sitio, o lo mismo en cuanto a Twitter, ¿ya? Y eso sería lo que veríamos el día de hoy. ¿Ya? Ahora, en los minutitos que nos quedan, vamos a volver a nuestra reunión. ¿A dónde se me perdió la reunión? Vamos a volver aquí. Ya, ahí. Ahí. No sé si tienen alguna consulta, algún alcance, algo que hayan querido hacer, por ejemplo, y nunca pudieron, o no se atrevieron, o intentaron, por ejemplo, y dijeron, no, esta cuestión no me funciona en sitio, o no me funciona en formulario. Porque, atención, ahora que estamos viendo cosas que uno podría o no hacer en cuanto a ciertas aplicaciones que estamos viendo, no olvidemos también que todo lo que yo les mencioné ahora es lo que podemos hacer por defecto con las opciones que nos va a brindar Google Workspace. Si queremos ir un poco más allá, por ejemplo, vamos a volver a nuestra presentación. Si, por ejemplo, nos vamos a nuestros formularios de Google, nosotros también podemos incorporar complementos a estas aplicaciones, ¿ya? De hecho, también en sitios, en hojas de cálculo, etcétera, a los que podemos acceder, por ejemplo, desde las partes de complementos y gestionar y buscar diferentes complementos en acá, en el este es Marketplace, sí, el Marketplace. Y aquí encontramos diferentes complementos para hacer cosas que, por ejemplo, quizá nuestro formulario quizá queramos hacer y no lo puede hacer. Hay muchos complementos interesantes para hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, en caso de formularios, que hojas de cálculo también, yo lo que ocupo, por ejemplo, es Autocrat, que es un complemento que me permite, por ejemplo, cuando se vaya llenando información, como yo necesito, por ejemplo, a veces generar certificados de participación en evaluaciones que generamos en Gigabytes, yo tengo un complemento que automáticamente cuando los usuarios van llenando la información en el formulario, nombres, etcétera, y veo que hay respuestas también en el formulario, automáticamente me genera el certificado y automáticamente me envía los correos con el certificado y automáticamente me los crea. Eso es algo ya un poquito más avanzado que el formulario no puede hacer por sí solo, pero existen complementos que permiten realizarlo. ¿Ya? Ahí esa, la invitación a eso sí es más que nada a explorar. ¿Ya? Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer si es que hay alguna que encuentran que no se hace.
con complemento. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta, o están claritos, o no, o sí. O pueden abrir sus micrófonos y hablar de lo que deseen, del eclipse o del detallito que tuvimos ayer con Google. Daniel, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dime. ¿Esto va a tener integración con Google Tables? Yo tengo entendido que Google Tables está solo en inglés ahora mismo, pero bueno, creo que por lo que mostraste sería muy interesante que pudiera también integrarse con el Google Tables. Sí, o sea, de hecho esa es una función que estamos esperando muy ansiosos, que finalmente esté como full habilitada. No sé si la tenga de inmediato. Ahí la verdad es que eso depende de Google. Porque, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que nosotros esperábamos que tuvieran integraciones, por así decirlo, muy rápidas con Sites y no los tuvieron. Por ejemplo, Data Studio o una incorporación para que estuviera, por ejemplo, algo de Data Studio directamente en Sites. Eso uno podría imaginar que es como un poco obvio que debería tenerlo, pero curiosamente no lo tiene. Entonces, no sé qué tanto Google se apuraría en generar esta incorporación de tables directamente en Google Sites. Por eso digo, lo ignoro. Puede que efectivamente cuando ya lo lancen de forma oficial para todos esté al tiro, como puede que se tarde unos meses, pero eventualmente va a estar. Eso sí va a ser. ¿Cuándo? Lo ignoro. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Ahí no sé, chicos, si tienen alguna otra consulta adicional. Sí, Daniel, una curiosidad. En el caso de Dime. que de repente yo tenga mi sitio al público y tenga de repente, o sea, hay opciones para que se registren las personas, o tengo que yo aprobarlas, o más bien crearlo por la consola de Google Cloud. ¿Cómo se maneja ahí la autenticación? O sea, ahí directamente en el sitio, tú lo que puedes hacer es seleccionar, por ejemplo, de que este sitio esté habilitado para mi empresa o de forma pública. Puedes seleccionar también habilitar este sitio, por ejemplo, por grupo. Si es que tú quieres que el sitio no esté en la empresa, puedes decir, quiero que este sitio funcione solo para el área de ventas. Entonces, compartes este sitio únicamente con ventas@mi empresa. De esa forma se van a incorporar ahí. Más allá de los permisos que yo puedo generar de esa forma, por así decirlo, llegan hasta ahí, ¿ya? Y ojo, que ahí los que ocupaban Google Site antes, en la versión antigua, ahí sí podían ir un poquito más allá. Eso es algo como que se eliminó un poco, que vamos a profundizar un poquito. Porque antes, en los sitios de Google, el antiguo, si bien yo no podía incorporar tanta información con la que vimos ahora, multimedia, etcétera, efectivamente yo podía dar permisos por páginas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo armaba mi sitio y teníamos una página principal a la que todos podían acceder y otra segunda página que yo daba un permiso para ciertos grupos y esa otra página sencillamente a los demás no les aparecía. Eso en el Google Sites nuevo no se puede hacer, pero sí, como yo tengo la opción de incorporar información directamente desde mi Drive, por ejemplo, presentaciones, hojas de cálculo, los mismos formularios u otros sitios, entonces ahí yo sí podría segmentar los permisos de esos archivos o esos vínculos, de forma que cuando ellos traten de ingresar ahí, no puedan hacerlo porque ellos, como tienen acceso al sitio, pero no tienen acceso a ese archivo o esa zona particular que yo gestioné los permisos desde mi Drive, ¿ya? Entonces ahí tengo como dos capas de permisos con las cuales tengo que ir trabajando. Si quisiera crear, como por ejemplo, un sitio con ciertas zonas particulares, como páginas, por ejemplo, con permiso, lo que tendría que hacer sería crear mi sitio en Google Sites y si quiero que, por ejemplo, haya una página que yo no quiero que todos tengan acceso, crearme otro sitio de Google y conectar mi sitio con este otro sitio y a ese otro sitio sacarle los permisos. De esa forma, ellos únicamente van a poder hacer. Es como una vuelta más larga, pero se puede hacer de todas formas siendo un poco más creativo con todo este universo de permisos que vamos a tener. Con los permisos de la consola que mencionas tú, no es tanto lo que podríamos hacer porque en la consola nosotros seleccionamos qué permisos de acceso generales van a tener a la aplicación en cuanto a Google Sites y Forms, más que cómo van a trabajar con la aplicación. Entonces ahí en la consola yo derechamente puedo seleccionar usuarios a los cuales les voy a dar permiso para que accedan a la aplicación o no. Nada más. Entonces la idea sería trabajar estos permisos a nivel del sitio y de los archivos con los que voy a estar trabajando. ¿Ya? Gracias, Daniel. Ahí no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Están claritos o no? ¿Así? Ya, bueno, de todas formas, esta sesión se les va a estar disponible también en los canales de Gigabytes, pero también se les va a enviar y la van a tener también a su disposición para que la puedan ver o la puedan compartir con otros también.
¿Ya? Ya, ahí, Rodrigo. Estamos ok, perfecto. Entonces, eso sería pues, chicos, muchas gracias.